Las mismas situaciones, los mismos 13 momentos de la fisiopatología de las infecciones, esta vez para los microorganismos de mayor tamaño, hongos y parásitos primero. ¿Cómo tomamos contacto con ellos? En el caso de los hongos generalmente es por exposición al hongo en el ambiente. Los seres humanos vivimos rodeados de hongos, de hecho los hongos son todo un reino biológico debido a la multiplicidad, la variabilidad, esta que hablábamos en uno de los videos anteriores, que hace que haya miles y miles de especies fúngicas con las que convivimos. Y entonces, en determinadas situaciones, y ciertos hongos pueden constituirse en patológicos para el ser humano. Y por lo general, tomamos contacto con ellos a partir de la inhalación de sus estructuras reproductivas, que son las esporas, o bien por contacto a partir de sectores o fomites contaminados, como decíamos recién, ingreso por a partir de un traumatismo de piel que facilita la entrada de ese hongo. En el caso de los parásitos, el origen de las parasitosis puede ser muy variado. Por lo general hablamos de la adquisición de un parásito por vía digestiva, por alimentos contaminados, o bien a partir de la llegada a nosotros de un vector, un vehículo biológico, que por lo general es un insecto, que introduce el microorganismo. Sería el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, en donde el Trypanosoma cruzi llega a nosotros a partir de convivir con las famosas vinchucas, una variante de las chinches hociconas, y que se constituye en una parasitosis endémica en ciertas regiones donde precisamente el vector existe. En el caso de la colonización, hongos y parásitos llegan a los tejidos a partir de distintos momentos de su ciclo biológico. Por ejemplo, en el caso de los hongos, como veremos en su momento, existen en dos morfologías, los unicelulares y los multicelulares o filamentosos. Y estos entonces llegan a nuestros tejidos y hacen su reproducción a partir de ahí, dado que nuestros tejidos le proporcionan los nutrientes que necesitan para justamente crecer y reproducirse. En el caso de los parásitos, también, según su ciclo biológico, pueden pasar de una forma infectante de quiste a una forma patológica ya de trofozoito en el caso de los unicelulares, o de formas más complejas en cuanto a estructura con el caso de los helmintos. La multiplicación. Los hongos se reproducen por gemación, por brotación o gemación en el caso de los unicelulares, o por formación de micelios y producción de esporas, justamente según otros tipos de hongos. Y los parásitos por lo general. Los protozoarios se multiplican por fisión binaria y los parásitos mayores, los gusanos, los vermes o los helmintos, como se quieran llamar, si bien hacen primero un crecimiento en cuanto a su tamaño y después, según el parásito considerado, habrá una reproducción de tipo sexual o hermafrodita o dioica, como lo veremos en su momento. La diseminación tisular que hacen uno u otros, los hongos hacen una invasión directa y generan un cuadro en el mismo lugar de colonización y multiplicación, que sería el caso, por ejemplo, de las micosis superficiales, o bien se diseminan en estructuras más profundas, en el caso de las infecciones fúngicas que ya van abarcando otros sectores corporales y que esta diseminación tisular en el caso de la micología, en el caso de los hongos, permite agrupar en 4 entidades fundamentales de estas micosis que nos va a servir para hacer el estudio precisamente de la micología médica, que son las micosis superficiales, las subcutáneas, las sistémicas o endémicas y las oportunistas. En el caso de los parásitos, esa diseminación tisular puede darse por contigüidad, ganando nuevos tejidos, o bien por vía hematógena, como pasa con algunos parásitos que usan la sangre, provocando una parasitemia característica, y así ganar nuevos territorios corporales. De ambos hongos. En el caso de los hongos, la vía
hemática de diseminación, o sea, la fungemia, por lo general se da en pacientes inmunocomprometidos o bien, en mayor medida, en inmunodeprimidos. Y esta diseminación es tal que afecta órganos vitales y si hay ganancia del sistema nervioso central, todavía el pronóstico es más severo, más complicado. En el caso de los parásitos, la diseminación sistémica se da en algunos tipos parasitarios, ¿sí? Como es el caso del paludismo, para el género Plasmodium, como es el caso de la enfermedad de Chagas o la enfermedad del sueño producida por los tripanosomas. Y algunos de estos parásitos que hacen parasitemia aprovechan esta situación para permanecer ocultos y generar ese estado por ahí de latencia que habíamos dicho en su momento. La manifestación clínica de la infección fúngica por lo general tiene que ver con alteraciones en el sistema nervioso, como siempre, las micosis superficiales y subcutáneas, la alteración, la lesión de estas superficies corporales que dan una sintomatología específica que orienta incluso al tipo de hongo involucrado. En el caso de los parásitos, siempre hablamos de que la sintomatología típica de una parasitosis y pensamos rápidamente en las parasitosis intestinales, ¿no? O sea, alteraciones en el ritmo defecatorio, características de la materia fecal, o bien el debilitamiento progresivo de la persona parasitada debido a la presencia del parásito que está generando una mala utilización de los nutrientes de los alimentos, el cuadro de pérdida de apetito en el digestivo. Pero, como también lo veremos en su momento, los parásitos tienen otro tipo de localización. Hay parásitos que la sintomatología es completamente diferente y no solamente digestiva a lo que estaríamos pensando habitualmente. La respuesta inmunológica, en el caso de uno y otro, siempre se pone en juego todo el mecanismo inmunológico que tienda a erradicar al agente infeccioso. En el caso de los hongos, hay fagocitosis, hay respuesta de los linfocitos T, colaboradores o helpers, hay producción de anticuerpos y la inmunidad celular es clave sobre todo, y esto es lo que determina el mal pronóstico de una infección fúngica en pacientes inmunocomprometidos y ni que hablar en los inmunodeprimidos, porque el rol de la inmunidad en una fungemia de los parásitos, la respuesta inmunológica por lo general es adecuada, obviamente siempre en situación de inmunocompetencia, salvo aquellos parásitos en los cuales tienen la propiedad de evadir al sistema inmune justamente, y que lo veremos en cada caso en particular en su momento. Los procesos de resolución con triunfo del sistema inmunológico o triunfo del hongo o del parásito se dan otra vez. Cuando hay un sistema inmunológico competente, por lo general los hongos no son agresivos y la resolución, el proceso puede ser lento, puede haber una micosis crónica, por ejemplo el caso típico de las micosis superficiales, el pie de atleta, que si no es tratado a tiempo y no se eliminan las condiciones que favorecen a esa micosis, la micosis permanece. Como no causa un daño ni una alteración ni una más allá de la molestia propia de el picor, o sea, la comezón, el enrojecimiento, por ahí el agrietamiento de la piel, fuera de eso no hay consecuencias graves. Por eso entonces muchas micosis, sobre todo las superficiales, pueden hacerse crónicas. No es así en las infecciones sistémicas, pero en este caso el rol de la inmunidad es clave. Por lo general, una persona inmunocompetente resuelve las micosis más frecuentes de forma adecuada. En el caso de los parásitos, la resolución que implica la erradicación del parásito tiene que ver con eliminar la presencia del parásito en cuestiones ambientales y el diagnóstico oportuno y la instauración del tratamiento antiparasitario específico, que por lo general siempre es exitoso, sobre todo cuando se hace un seguimiento a posteriori del tratamiento para ver si precisamente, como se da en muchos casos, muchos parásitos permanecen todavía y no fueron eliminados del todo, y con el tiempo, sobre todo si se dan condiciones favorecedoras, pueden reaparecer la parasitosis. Y en las infecciones crónicas de hongos, pues, ya es muy específico, lo vamos a ver puntualmente cuando veamos cada micosis en particular.
por ejemplo, histoplasma o la coccidioidomicosis o paracoccidioidomicosis. Estos son infecciones que tienen que ver o que quedan englobadas dentro de las sistémicas o endémicas. En el caso de las parasitosis, una infección crónica puede ser un Chagas que no se detectó a tiempo y que da sintomatología más grave muchos años a posteriores de la incorporación del parásito. Una toxoplasmosis que fue no atendido, que no dio sintomatología florida, por así decirlo, y que puede causar un daño neurológico también transcurrido muchos años a partir del contacto o la adquisición, ese punto 1 de nuestra etapa fisiopatológica, etc. Y la situación latente se da por lo general en los hongos por estar en presencia de algún hongo que es potencialmente infeccioso. Por ejemplo, la streptococosis, en el caso de convivir en un ambiente en donde haya vectores que favorezcan el desarrollo de este hongo, este criptococo, como sería por ejemplo el caso de las deyecciones en las heces de palomas o de aves en general, que no se eliminan, pueden ser la fuente de infección de la adquisición del hongo. Y en el caso de los parásitos, el toxoplasma o el equinococcus, también siempre tiene que ver con que el parásito, el agente infeccioso, esté presente en algún elemento del ambiente en el cual se desenvuelven las personas. La reactivación en el caso de hongos va a ser simplemente porque el sistema inmunológico no es el adecuado. O sea, hay riesgo de infecciones fúngicas, de micosis, sobre todo la micosis profunda, las micosis oportunistas, precisamente en situación de inmunodepresión o incluso de inmunocompromiso. Y en el caso de la parasitosis, una reactivación tiene que ver con, otra vez, estar expuesto a el parásito, no erradicar. Acá es donde en las parasitosis es donde juega un rol clave las condiciones de vida de los seres humanos y la situación socioambiental en la cual viven las personas hace que las parasitosis sean una causa de morbilidad permanente. Dado que si no eliminamos al parásito o si no eliminamos los vectores que puedan transmitir al parásito, las personas que se desenvuelven en ese ambiente van a correr permanentemente el riesgo de parasitosis, o las parasitosis existentes van a ser permanentemente activas o reactivadas. Bien, entonces con esta vista general de lo que pretendemos cómo encarar el estudio de la microbiología para un examen final, ya parándonos del lado de lo que sería el fundamento de la infectología, muy rápidamente vamos a sugerir cuáles son los microorganismos que en la materia de microbiología, en medicina, debemos saber sí o sí, aunque parezcan, y de hecho son, y muchos. Acá tenemos ya, entonces, para hacer un enfoque diferente a lo que sería un programa o un plan de estudios de microbiología general, vamos a poner cada uno de los microorganismos más frecuentemente asociados a infecciones humanas, pero lo vamos a agrupar según sector corporal afectado, según el sistema afectado, y tratando de hacer una suerte de orden de esos sistemas o aparatos involucrados. Vamos a empezar por piel y mucosas y vamos a seguir por sistema respiratorio, digestivo, el hepático biliar como complemento del digestivo, el sistema cardiovascular y el endocardio en particular, la sangre, el sistema hemático y por ende el riesgo de afectación sistémica a partir de la presencia del agente etiológico en sangre, el sistema genitourinario, que dentro de la casuística infectológica tal vez sea uno de los motivos de consulta más frecuentes, porque las infecciones urinarias ocupan un lugar preponderante en los cuadros infecciosos de los seres humanos. Después el sistema ocular y por último el sistema nervioso. Cuando llegamos al sistema nervioso, siempre cualquier afectación, por mínima que sea, de muy corta duración que sea, hay que tratar de identificar y de tratar inmediatamente, porque las secuelas son
bastante complicadas siempre. Entonces, usando este razonamiento, tenemos todo ese montón de bicherío, como decimos en la jerga, que están involucrados en cada uno de esos lugares y es lo que mínimamente debiéramos estudiar para un examen final de microbiología, para verlo en más detalle. O sea, virus y bacterias en piel y mucosas. Los virus a conocerlo en detalle serían el VPH, o sea, herpes virus, pues el VPH es el virus papiloma humano, el segundo es los herpes virus tipo 1 y 2, el molusco contagioso y el virus Coxsackie. En cuanto a bacterias en piel y mucosas, en primer lugar, los cocos gram positivos, por lo general lo mismo que dentro de la flora anaerobia, el Propionibacterium aureus, Agnes. Los cocos gram positivos que siempre están presentes en infecciones de piel y de mucosas son el género Staphylococcus y el género Streptococcus. Nos vamos a ver en detalle en cada una de las especies más representativas. En el sistema respiratorio, virus influenza, virus gripe, nuestro bien conocido y famoso COVID, el SARS-CoV-2, y el virus sincitial respiratorio, uno de los virus más frecuentes, sobre todo en pediatría. Bacterias presentes en el sistema respiratorio, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, el responsable de la neumonía de la comunidad, el Mycoplasma pneumoniae dentro de las neumonías atípicas y el Haemophilus influenzae en su importancia en cuanto a que puede ser agente etiológico grave de una forma de meningitis si es que no se lo erradica del tracto respiratorio cuando está infectando ahí. En el sistema digestivo, los virus que están presentes son aquellos que causan, en los dos primeros que vemos ahí son los que causan las diarreas en pediatría, el rotavirus y el norovirus. Este segundo, fundamentalmente las enfermedades virales de origen hídrico, las diarreas virales de origen hídrico. Después los adenovirus y las formas de hepatitis A y E, que suelen estar presentes o dar sintomatología digestiva más allá de sintomatología hepática que vamos a ver después. Las bacterias responsables de cuadros infecciosos digestivos, las Escherichia coli en sus distintas variables, la enterotoxigénica, la primera, la enteroinflamatoria en el segundo lugar, la enteropatógena y después en algunos casos también llamadas la enteroagregativa. Lo vamos a ver en detalle después cuando veamos Escherichia coli en particular. Salmonella y Shigella, Vibrio cholerae como agente etiológico del cólera, y el Helicobacter pylori, conocido y muy frecuente a partir de su correlación directa con las gastritis y el progreso a úlcera y eventualmente el riesgo de cáncer gástrico. Pero el Helicobacter pylori como agente etiológico presente en todas las disfunciones estomacales que llevan a cuadros irritativos y que en una endoscopía muestra su presencia y la irritación propia que puede progresar hacia una úlcera gástrica. El sistema hepático biliar, los virus presentes son todos los virus hepatitis en sus 4 letras representativas A, B, C, D y E, y el citomegalovirus, que es un virus herpes que tiene afectación también hepática. Las bacterias involucradas o que pueden tener importancia en el sistema hepático son las mismas de las digestivas. Agregaríamos la Klebsiella y los enterococos. En el sistema cardiovascular, el virus Coxsackie, causante de una miocarditis que puede ser agente predisponente para una patología cardíaca posterior. En cuanto a positivos, estáfilo y estreptos, los enterococos en el caso de pacientes de origen nosocomial o por ejemplo por contaminación de un catéter, y la Neisseria gonorrhoeae, una gonorrea maltratada puede implicar entonces la ganancia del sistema vascular. El sistema hemático y sistémico, el virus SIDA, dengue, zika, chikungunya, ébola y otra vez citomegalovirus. En cuanto a las bacterias, tenemos a las intracelulares propiamente dichas, como la brucela, la rickettsia y otra, el treponema pallidum, que es el agente etiológico de
la sífilis, y que una sífilis no tratada puede implicar compromiso sistémico a partir de sangre. En el sistema genitourinario, el virus papiloma, los virus herpes simple del tipo 2, que es el herpes genital, y obviamente el HIV de la inmunodeficiencia humana. Las bacterias típicas que comprometen el aparato genitourinario son las Neisseria gonorrhoeae, las enfermedades de transmisión sexual, la clamidia, el género clamidia, treponema otra vez en la sífilis, y el Haemophilus ducresi, el responsable del chancro no sifilítico. El sistema ocular está, en cuanto a virus, afectado por los adenovirus y por los virus de herpes simple tipo 1 y 2, sobre todo en inmunocalcitomegalovirus. En cuanto a bacterias, muchísimas bacterias pueden, en su migración y en la no resolución del cuadro infeccioso, pueden comprometer el sistema ocular, como sería el caso de las Neisseria, las clamidias o los cocos gram positivos, como estos dos últimos citados, Staphylo y Strepto. Y el sistema nervioso, tenemos principalmente a los virus neurotrópicos, como el virus varicela zoster, el VZV, los herpes en sus distintas variantes, el virus de la rabia, los virus transmitidos por mosquitos como el virus Nilo, el virus Zika, etc. Y las bacterias involucradas o que llegan al sistema nervioso son aquellas que causarán unas formas de meningitis que deben ser inmediatamente atendidas porque tienen un pronóstico complicado, como sería la Neisseria meningitidis, el neumococo, el Haemophilus, etc. Entonces, para ir cerrando y viendo el último power de lo que serían los sistemas corporales afectados por hongos y parásitos, vemos que más de una vez en distintos sistemas aparecen los mismos agentes etiológicos. Por ejemplo, en el caso de los hongos, en piel y mucosas y en sistema digestivo, hepático, cardiovascular, genitourinario, ocular, aparece la Cándida albicans. Eso porque se da por lo que habíamos dicho hace un momento, cuando hablábamos que las micosis están directamente relacionadas con el estado inmunológico del paciente. Una situación de inmunocompromiso hace que cualquier hongo se transforme en patógeno. Y como lo vamos a ver en detalle según el tipo de micosis a considerar. Y siguiendo el mismo criterio, para ir cerrando ya, los parásitos generalmente presentes en estos distintos sistemas por ahí arrojan sorpresas, como por ejemplo, ¿cómo pensar que un parásito usa como lugar de residencia, por así decirlo, y de replicación al parénquima pulmonar? O sea, ¿cómo afecta un parásito directamente o cuál sería el agente etiológico parasitario de una afección respiratoria? Y aparece un trematode, que es el Paragonimus westermani, que junto con las fasciolas y los esquistosomas forman parte de toda una clasificación dentro de los parásitos superiores, por así decirlo, los gusanos, los vermes o helmintos, como se les quiera llamar, y que precisamente este Paragonimus puede permanecer años en el pulmón de una persona. Y hay zonas endémicas en donde esta parasitosis, aunque rara, es de mucha casuística. Y de igual forma, por ejemplo, cómo pensar que un parásito aparece en orina o es eliminado en orina. Y esta suele ser lo que decimos una pregunta trampa, o que puede llevar a desorientar en un examen cuando dice qué parásito se busca en orina o qué parásito puede encontrarse puntualmente en orina, no en sistema genitourinario. Y ahí es donde aparece una de las especies de esquistosomas, otra vez el otro trematode, que es el Schistosoma hematobium, que precisamente elimina sus huevos por orina a partir de uno de los ciclos biológicos también más importantes o complejos que vamos a ver en la parasitología. Y bueno, así sucesivamente, por ejemplo, tenemos una afectación del sistema nervioso. Hay casos de las llamadas amebas de vida libre, como la acantoameba, que compromete el sistema ocular, o la naegleria, que es a veces confundida o se da como una mala información, como que es una bacteria que come el cerebro, como por así decirlo, cuando en realidad es un parásito que llega hasta las estructuras del sistema nervioso central
y causa daño y a veces el tratamiento no llega a ser efectivo. Bien, cada uno de estos microorganismos, cuando ya empecemos a ver cada grupo microbiano en particular. Siguiendo ese orden que habíamos propuesto en función de los tamaños, arrancaremos por la virología y así sucesivamente. Entonces, esperando que esto sea un aporte, una visión general de que, como dijimos al principio, no para nada pretende reemplazar aquel material que los docentes les hayan ofrecido a ustedes en sus clases, sino que puede ser una forma de orientarse al estudio y sobre todo ver cuáles son aquellos microorganismos que más frecuentemente encontramos en infectología humana. Y después ya para entrar en cada uno de ellos en particular, siguiendo este orden, nos vemos en el próximo microbiando.